Muchos creen que ya conocen todos los tamales de México, pero la realidad es mucho más inquietante. Existen tamales tan extraños, antiguos y olvidados que hoy casi nadie se atreve a cocinarlos. Algunos fueron prohibidos, otros desaparecieron por miedo, y varios sobrevivieron únicamente en pueblos aislados durante generaciones. Lo más impactante es que cada uno de ellos guarda una parte de la historia de México que está a punto de perderse para siempre. Y espera a conocer el último, porque probablemente jamás imaginaste que algo así pudiera existir dentro de un tamal. El tamal es mucho más que un alimento tradicional. Es una memoria viva de México, una prueba de cómo el maíz moldeó culturas enteras, ceremonias, formas de sobrevivir y hasta identidades regionales completas. Cada tamal guarda siglos de historia dentro de una hoja de maíz o de plátano. Sin embargo, mientras algunos se volvieron famosos en todo el país, otros fueron desapareciendo lentamente hasta quedar casi olvidados. Muchos de ellos desaparecieron por la industrialización, el rechazo social hacia las comidas humildes, la pérdida de ingredientes naturales o simplemente porque las nuevas generaciones dejaron de prepararlos. Hoy vamos a descubrir 15 tamales perdidos de México que alguna vez fueron esenciales en mercados, fiestas, haciendas y comunidades enteras. Y ojo, porque varios de estos tamales son tan extraños que probablemente nunca habías escuchado hablar de ellos. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios algo importante. ¿Cuál de estos tamales te atreverías a probar aunque hoy casi nadie los cocine? Número 15. Tamales nejos o de ceniza. El sabor más antiguo del maíz. Los tamales nejos representan el origen más ancestral de la nixtamalización mexicana. Su diferencia principal está en la preparación de la masa. En lugar de utilizar cal como ocurre actualmente, el maíz se cocía con ceniza de encino o mezquite. Esto le daba un sabor mineral, terroso y ligeramente dulce imposible de replicar con procesos modernos. La textura era firme, pesada y muy resistente a largas horas de cocción. Muchas veces ni siquiera llevaban relleno, solamente sal, porque lo importante era el sabor puro del maíz tratado con ceniza. Eran consumidos durante ceremonias mexicas relacionadas con el descanso ritual del maíz. Su desaparición ocurrió porque el proceso es extremadamente laborioso y porque el consumidor moderno comenzó a preferir tamales más suaves y esponjosos preparados con abundante manteca. Número 14. Corundas purépechas. La geometría sagrada de Michoacán. Las corundas son uno de los tamales más bellos y complejos de México. Su característica principal es la forma triangular o piramidal lograda mediante un doblado manual muy sofisticado. A diferencia del tamal tradicional, aquí se utilizan hojas tiernas de maíz o carrizo, lo que aporta un aroma herbal muy especial. La masa se mezcla con joqué, un lácteo fermentado parecido al yogur, que vuelve el tamal increíblemente ligero y suave. Eran consideradas un símbolo de refinamiento dentro de la cultura purépecha y se servían en banquetes importantes. Sin embargo, la enorme cantidad de tiempo requerida para doblarlas a mano hizo que poco a poco fueran desapareciendo fuera de Michoacán. Número 13. Uchepos. El tamal más delicado de México. Los uchepos se preparan con elote tierno recién cosechado, por eso tienen una textura extremadamente cremosa y suave. El maíz no se nixtamaliza. Simplemente se muele fresco y se mezcla con leche, manteca y piloncillo o sal dependiendo de la versión. El resultado es un tamal delicadísimo, casi parecido a un mousse caliente. El problema es que el elote tierno solo existe durante unas pocas semanas al año y además estos tamales se deshacen fácilmente al recalentarse. Por eso nunca lograron adaptarse a la producción masiva ni al transporte prolongado. Son tamales hechos para disfrutarse frescos y en temporada. Número 12. Tamales de huitlacoche. El hongo sagrado del maíz. Lo que para muchos era una plaga, para las culturas prehispánicas era un regalo de la tierra. El huitlacoche, ese hongo oscuro que crece sobre el maíz, se cocinaba con epazote, cebolla y chile antes de convertirse en relleno para tamales. El sabor era profundo, terroso y lleno de umami. Durante siglos fue un alimento popular del Valle de México. Pero cuando la alta cocina comenzó a llamarlo el caviar mexicano, su precio aumentó enormemente y dejó de ser una comida cotidiana. Hoy muchos conocen el huitlacoche, pero pocos han probado la versión tradicional envuelta en tamal.
Número 11. Tlapa. El tamal del trabajador campesino. Originario de Veracruz, el tlapa mezclaba directamente frijol negro molido dentro de la masa de maíz. El resultado era un tamal oscuro, pesado y extremadamente nutritivo. Representaba la unión perfecta entre maíz y frijol, la base alimenticia de la milpa mexicana. Era el alimento ideal para soportar largas jornadas de trabajo físico. Sin embargo, con el crecimiento urbano comenzó a verse como una comida demasiado rústica y asociada con la pobreza rural, por lo que terminó siendo desplazado por tamales más grasosos y sofisticados. Número 10. Tamales de sesos de res. El relleno prohibido. Durante buena parte del siglo XX, los tamales de sesos eran comunes en mercados y tamalerías del centro del país. Los sesos cocidos al vapor se mezclaban con masa batida y manteca para crear un relleno increíblemente suave. Incluso se consideraban nutritivos y se recomendaban para niños y personas enfermas. Pero todo cambió con el miedo internacional provocado por la enfermedad de las vacas locas. Aunque el riesgo en México era mínimo, el temor colectivo eliminó casi por completo el consumo de tejido nervioso animal y este tamal prácticamente desapareció. Número 09. Tamales de mole con tuétano. El lujo olvidado de las haciendas. En las antiguas haciendas ganaderas del Bajío y de Hidalgo, el tuétano era considerado un ingrediente de lujo. Se mezclaba directamente con la masa y también se utilizaba como relleno junto con mole negro o adobos espesos. Durante la cocción, la grasa del tuétano impregnaba todo el tamal con un sabor parecido a mantequilla y nuez. Era un platillo reservado para celebraciones importantes. Con el tiempo, el alto costo del ingrediente y el rechazo moderno hacia alimentos extremadamente grasosos provocaron su desaparición. Número 08. Tamales de pescado de agua dulce. El recuerdo de los lagos perdidos. Antes de que los lagos del Valle de México fueran contaminados y desecados, especies como el juile o la carpa formaban parte esencial de la dieta local. Estos pescados se cocinaban con epazote y se envolvían en hoja de maíz para crear tamales profundamente ligados a la cultura lacustre de Xochimilco y Tenochtitlán. La destrucción ambiental acabó con muchas especies nativas y con ellas desapareció también este tamal histórico. Número 07. Tamales de chanfaina. La cocina total del aprovechamiento. La chanfaina se preparaba utilizando hígado, riñones, pulmón y sangre cocida mezclados con especias y chiles para crear un guiso espeso y potente. Ese relleno se colocaba dentro de tamales envueltos en hoja de plátano y normalmente se preparaba durante fiestas comunitarias relacionadas con la matanza tradicional. La dificultad para manipular vísceras y el rechazo moderno hacia este tipo de ingredientes hicieron que desapareciera lentamente. Número 06. Tamales de iguana. La proteína de la cuaresma. En Oaxaca, especialmente en el istmo de Tehuantepec, la carne de iguana se utilizaba durante la cuaresma porque no se consideraba carne roja. La carne se cocinaba con achiote, tomate y especias hasta formar un adobo espeso que luego servía como relleno del tamal. La caza excesiva llevó a la iguana verde al peligro de desaparición y posteriormente su comercialización se volvió ilegal. El tamal terminó convirtiéndose en un platillo casi clandestino. Número 05. Tamales de hongos silvestres. El secreto de la Sierra Mazateca. En Oaxaca existía un profundo conocimiento sobre hongos silvestres comestibles. Durante la temporada de lluvia se recolectaban distintas variedades para cocinar tamales aromáticos junto con ajo y epazote. El problema es que la deforestación destruyó gran parte del ecosistema donde crecían estos hongos. Además, cada vez menos personas saben distinguir entre especies comestibles y venenosas. Con la pérdida del bosque también comenzó a desaparecer esta tradición. Número 04. Tamales colados. La perfección yucateca. Los tamales colados de Yucatán son considerados una de las preparaciones más refinadas del país. La masa se diluye y se filtra repetidamente utilizando manta de cielo hasta obtener una textura completamente sedosa. Después se cocina lentamente con manteca y achiote hasta formar una crema espesa y suave que prácticamente se deshace en la boca. El enorme trabajo manual necesario para prepararlos hizo que fueran desapareciendo de la cocina cotidiana. Número 03.
PIB o mucpipollo. El tamal enterrado de los mayas. El mucpipollo es un gigantesco tamal ceremonial relleno de pavó, cerdo y achiote. Su característica principal es que se cocina bajo tierra dentro de un horno tradicional llamado PIB. El sabor ahumado y terroso que obtiene es imposible de replicar en una cocina moderna. Este tamal sigue ligado al Anal Pixán, la celebración maya del Día de Muertos. Por su tamaño y complejidad nunca pudo convertirse en un alimento cotidiano. Número 02. Tamales de hoja santa. El aroma que divide opiniones. La hoja santa, también llamada acuyo, tiene un aroma intensísimo entre anís, menta y eucalipto. En Veracruz y Oaxaca se utiliza para envolver tamales de mole verde o cerdo. Durante la cocción, toda la masa absorbe el perfume de la hoja y adquiere un sabor muy potente. Precisamente esa intensidad hizo que muchas personas rechazaran este tamal fuera de las regiones donde históricamente se consumía. Número 01. Tamales de leche y cajeta. El postre más delicado del Bajío. Estos tamales dulces incorporaban enormes cantidades de leche, mantequilla y azúcar refinada para crear una textura increíblemente cremosa. El relleno de cajeta de leche de cabra los convertía en uno de los postres más sofisticados de Guadalajara y el Bajío. Algunas versiones incluso incluían almendras o nueces. Pero la dificultad técnica para cocinarlos correctamente y el alto costo de sus ingredientes terminaron relegándolos a unos pocos hogares y reposterías tradicionales. Hemos recorrido un México casi olvidado, donde cada tamal contaba una historia distinta sobre supervivencia, rituales, pobreza, abundancia o adaptación al territorio. Muchos desaparecieron por comodidad, otros por miedo y algunos simplemente porque dejamos de valorar las tradiciones que les daban sentido. Y aquí viene la gran pregunta. Si solo pudieras rescatar uno de estos 15 tamales para que jamás desaparezca, ¿cuál elegirías y por qué? Te leo en los comentarios. Y si amas las recetas tradicionales, los sabores antiguos y las historias culinarias que casi nadie cuenta ya, suscríbete al canal Cocina de las Abuelas para seguir descubriendo los secretos gastronómicos más fascinantes de México.